Las negociaciones de paz en el conflicto de Medio Oriente han sido un tema de interés global durante décadas, con el proceso de Oslo destacando como uno de los esfuerzos más significativos para alcanzar una solución duradera. Iniciado en la década de 1990, el proceso de Oslo buscaba establecer un marco para negociaciones directas entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, con el objetivo de resolver las disputas territoriales y políticas que han plagado la región durante generaciones. El proceso de Oslo, que incluyó una serie de acuerdos entre 1993 y 1995, marcó un hito histórico al lograr que ambas partes reconocieran mutuamente sus respectivas aspiraciones y derechos. Sin embargo, a pesar de estos avances iniciales, el proceso se estancó en varios puntos clave, incluida la cuestión de los asentamientos israelíes en territorios ocupados y el estatus de Jerusalén. A medida que avanzaba el siglo XXI, el legado del proceso de Oslo seguía siendo objeto de intenso debate y análisis. Si bien algunos han elogiado sus logros iniciales y su capacidad para sentar las bases de futuras negociaciones, otros han criticado su falta de cumplimiento, así como su incapacidad para abordar cuestiones fundamentales como el derecho al retorno de los refugiados palestinos y la soberanía sobre Jerusalén. El proceso de Oslo, iniciado en la década de 1990, representa uno de los esfuerzos más significativos para lograr la paz en el conflicto de Medio Oriente. Este proceso fue el resultado de negociaciones secretas llevadas a cabo en Oslo, Noruega, entre representantes de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, con la mediación de Estados Unidos y otros actores internacionales. Uno de los principales logros del proceso de Oslo fue el reconocimiento mutuo entre Israel y la OLP, sentando así las bases para futuras negociaciones y una coexistencia pacífica. Los acuerdos de Oslo, firmados en 1993 y 1995, establecieron un marco para la autonomía palestina en partes de Cisjordania y la Franja de Gaza, así como el establecimiento de la Autoridad Palestina. Sin embargo, a pesar de estos avances iniciales, el proceso de Oslo enfrentó numerosos obstáculos y desafíos. Uno de los principales problemas fue la cuestión de los asentamientos israelíes en territorios ocupados, que continuaron expandiéndose a pesar de los compromisos de congelación acordados en Oslo. Esta expansión territorial obstaculizó el establecimiento de un Estado palestino contiguo y viable, socavando así la credibilidad del proceso. Además, la cuestión del estatus de Jerusalén se convirtió en un punto de fricción crucial. Tanto Israel como Palestina reclaman Jerusalén como su capital, lo que ha generado tensiones constantes y obstaculizado las negociaciones de paz. A pesar de los intentos de abordar esta cuestión en Oslo, no se logró un acuerdo definitivo sobre el estatus final de la ciudad sagrada. Otro desafío importante fue la creciente violencia entre Israel y los grupos militantes palestinos, especialmente durante la Segunda Intifada, que estalló en 2000. Esta ola de violencia minó la confianza entre ambas partes y llevó a un aumento de las medidas de seguridad por parte de Israel, lo que exacerbó las tensiones y dificultó aún más la posibilidad de avanzar en el proceso de paz. En el siglo XXI, el legado del proceso de Oslo sigue siendo objeto de intenso debate y análisis. Algunos lo ven como un paso importante hacia la paz, mientras que otros lo critican por no abordar cuestiones fundamentales como el derecho al retorno de los refugiados palestinos y la soberanía sobre Jerusalén. Además, la falta de cumplimiento de los compromisos acordados ha generado escepticismo sobre la viabilidad del proceso. En resumen, el proceso de Oslo representa un hito en la búsqueda de la paz en el Medio Oriente, pero también ilustra los desafíos y obstáculos inherentes a la resolución de un conflicto tan complejo y arraigado. Su análisis detallado nos permite comprender las dinámicas políticas, sociales y territoriales que han definido el conflicto israelí-palestino en las últimas décadas, así como las lecciones que pueden extraerse para futuros esfuerzos de paz en la región. En Medio Oriente, una tierra marcada por décadas de conflictos, donde la esperanza parecía ser solo un sueño lejano para muchos de sus habitantes. En esta tierra, la discordia y la violencia eran moneda corriente, y la paz parecía un ideal inalcanzable. Pero un día, en medio de la oscuridad de la guerra, surgió una chispa de esperanza. Líderes de diferentes facciones y países se sentaron a la mesa de negociaciones con un objetivo común: poner fin al derramamiento de sangre y buscar una solución pacífica al conflicto.
Las negociaciones fueron difíciles y llenas de desafíos. Hubo momentos en los que parecía que todo estaba perdido, que las diferencias eran insuperables y que la paz era solo una ilusión. Sin embargo, los negociadores perseveraron, motivados por el deseo de un futuro mejor para sus pueblos y por el cansancio de la guerra. Repercusiones del conflicto de Medio Oriente en el siglo XXI. Humanitarias. Millones de refugiados y desplazados, la guerra en Siria, la crisis en Yemen y otros conflictos han generado una de las mayores crisis humanitarias del mundo. Millones de personas han sido forzadas a huir de sus hogares, buscando refugio en países vecinos o en Europa. Crisis humanitaria en Yemen. Yemen es el escenario de la peor crisis humanitaria del mundo, con millones de personas al borde de la hambruna y enfermedades como el cólera. Violaciones de derechos humanos. Se han documentado numerosas violaciones de derechos humanos en el contexto de los conflictos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual y reclutamiento de niños soldado. Geopolíticas. Ascenso de grupos extremistas. El Estado Islámico e ISIS y otros grupos extremistas han aprovechado la inestabilidad en la región para expandirse y ganar influencia. Intervención de potencias extranjeras, Estados Unidos, Rusia, Irán. Hola, yo te voy a hablar de las repercusiones que se generó en el conflicto de Medio Oriente en el siglo XXI, donde fue marcada por décadas de conflictos donde la paz de los ciudadanos fue atentada. Hubo momentos en los que parecía que todo estaba perdido, que las diferencias eran insuperables y que la paz era solo una ilusión. Lo que todo esto generó numerosos desafíos para encontrar la paz, uno de ellos que a pesar de los esfuerzos de mediación y negociación, persisten numerosos desafíos para alcanzar una paz duradera en la región. Estos incluyen disputas territoriales, reclamos históricos, diferencias religiosas y políticas, así como la presencia de grupos extremistas que buscan socavar cualquier intento de reconciliación. También que varios países y organizaciones se involucren para llevar la calma. Uno de los que sobresalió fue Estados Unidos. Sin embargo, el prolongado estancamiento del proceso de paz ha llevado a sufrimiento humano continuo. Todo esto ha generado reacción en regiones. Algunos estados árabes han expresado su apoyo a las negociaciones y han buscado jugar un papel constructivo, mientras que otros han sido más escépticos o han expresado abiertamente su oposición a ciertos acuerdos. Además, grupos extremistas han utilizado el estancamiento del proceso de paz como una justificación para la violencia. El conflicto sigue siendo una fuente de tensión en la región. Los acuerdos han logrado ceses al fuego temporales y algunos compromisos parciales, pero no han resuelto completamente las disputas subyacentes. En resumen, las negociaciones de paz en el conflicto de Medio Oriente en el siglo XXI han tenido importantes repercusiones a nivel regional e internacional, aunque el camino hacia una solución duradera sigue siendo difícil y lleno de obstáculos. Gracias por la atención prestada. Impacto en la infancia. Los niños son una de las poblaciones más vulnerables en tiempos de conflicto. En Medio Oriente, millones de niños han sido afectados por la violencia, el desplazamiento y la pérdida de acceso a servicios básicos. Crisis humanitarias. El conflicto en Medio Oriente ha generado múltiples crisis humanitarias, con millones de personas que necesitan asistencia urgente para sobrevivir. La escasez de alimentos, agua potable y atención médica es generalizada en muchas áreas afectadas por el conflicto. Las organizaciones humanitarias trabajan arduamente para brindar ayuda a quienes la necesitan, pero a menudo se enfrentan a desafíos significativos, como la inseguridad, el acceso limitado y la falta de fondos. Destrucción de infraestructura. Los conflictos han causado una gran destrucción de infraestructura, lo que ha tenido un impacto negativo en las economías de la región. Caída del turismo. La violencia y la inestabilidad han disuadido a los turistas de visitar la región, lo que ha afectado a un sector importante de la economía. Aumento del gasto militar. Los países de la región han gastado grandes cantidades de dinero en armamento y defensa, lo que ha limitado la inversión en otros sectores como la educación y la salud. Sociales. Desintegración social. La guerra y la violencia han fragmentado a las sociedades de la región, lo que ha generado un aumento de la sectarización y el extremismo. Crisis de refugiados. La llegada de millones de refugiados ha puesto a prueba los sistemas sociales de los países de acogida, lo que ha generado tensiones y conflictos sociales. Es importante destacar que estas son solo algunas de las repercusiones más importantes del conflicto de Medio Oriente en el siglo XXI. La situación en la región es compleja y multifacética, y sus efectos se seguirán sintiendo durante muchos años.